Listo. Quinto. Dice, se los voy a leer, se los voy a dictar tal cual, perdón. Eso, una caja de 20 kilogramos, una caja de 20 kilogramos se encuentra en reposo sobre una mesa. Una caja de 20 kilogramos se encuentra en reposo sobre una mesa. Punto seguido. A. Punto seguido. A. Abre signo de pregunta. ¿Cuál es el peso de la caja? ¿Cuál es el peso de la caja? Y la fuerza normal que actúa sobre ella. Y la fuerza normal que actúa sobre ella. Y la fuerza normal que actúa sobre ella. Punto seguido. Cierran signo de pregunta. Punto seguido. B. Una caja de 10 kilogramos. Ponen B. Una caja de 10 kilogramos se coloca encima de la otra caja. Se coloca encima de la otra caja. Se coloca encima de la otra caja. Permítame un momentico. Se coloca encima de la otra caja. Punto seguido. Punto seguido. Determine la fuerza normal. Determine la fuerza normal determine la fuerza normal que se ejerce de la mesa, determine la fuerza normal que se ejerce de la mesa a la caja de 20 kilogramos Que se ejerce. de la mesa a la caja de 20 kilogramos a la caja de 20 kilogramos y la fuerza normal que ejerce Caja de 20 kilogramos, profe. y la fuerza normal que ejerce y la fuerza normal que ejerce la caja de 20 kilogramos y la fuerza normal que ejerce la caja de 20 kilogramos a la de 10 kilogramos. La fuerza normal que ejerce la caja de 20 kilogramos a la caja de 10 kilogramos. Punto. Eso vuelvo a repetir. Determine la fuerza normal que ejerce la mesa a la caja de 20 kilogramos y la fuerza normal que ejerce la caja de 20 kilogramos a la caja, o bueno, a la de 10 kilogramos. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a ver.
Aquí nos cambia como una cosita, ¿sí? ¿Y esa cosita qué es? ¿Qué es lo que nos preguntan? En el primer, bueno, en el A, por decirlo así, en el A. ¿Qué es lo que nos preguntan? El peso de la caja El y la peso de la fuerza. Y caja. la fuerza normal que ejerce sobre Exacto, ella. bien. Voy a tratar de hacer el dibujo. ¿Listo? Vamos, bueno, van a hacer el dibujo. Entonces vamos a tener acá como la mesa. Digamos que esta es una super mesa. Digamos que es una mesa. Y tenemos una caja, ¿cierto? Nos dicen que hay una caja de 20 kilogramos. Entonces lo que nos dice el primero, una caja de 20 kilogramos se encuentra en reposo sobre una mesa. Es esto, tengo la mesa, está quietica la caja, 20 kilogramos. Dice, ¿cuál es el peso de la caja? Listo. ¿Qué pasa aquí? El peso, ¿cierto? No hay que confundir estas dos cosas, lo que es el peso y lo que es la masa. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes le preguntan cuál es su peso, pues ustedes qué hacen para hallar el peso. El peso es como la fuerza que le ejercen a uno, ¿sí? Lo que les había como mandado a realizar, ¿sí? De que cuál era la fuerza que le ejercían a ustedes, ¿sí? Que multiplicaban su masa, o sea, según eso es el peso, ¿sí? Pero está mal dicho, que es su masa multiplicada por la gravedad. ¿Listo? Entonces, el peso es eso, la masa que nosotros poseemos o que tiene algún objeto, una partícula, multiplicada por la gravedad. Esa es el peso. La masa ya es 20 kilogramos, ¿sí? Cada uno tiene, pues sí, su diferente masa en sí. ¿Listo? Hay que tener como en cuenta eso. Listo, entonces, dado eso, pues, ¿cuál es el peso de la caja? ¿Cómo hallaría el peso de la caja? ¿Cierto? El peso, voy a ponerlo acá rojo, 196. 196 exacto, kilogramos. 196, bueno, Newton. newtons. ¿Listo? Lo que les digo, el peso es también, se asimila como una fuerza. ¿Listo? Como la fuerza que le ejercen a uno para que se esté en el piso. Entonces, tengo que, esto ya es la fuerza en Y, ¿cierto? Una fuerza en Y porque está una fuerza hacia abajo. Es la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, en este caso, es igual a 20 kilogramos que tenemos acá, 20 kilogramos multiplicado por 9. Multiplicado por 9,8. Lo corro por acá. Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Y pues efectivamente esto me da 196 newtons. ¿Listo? ¿Por qué newtons? Porque newtons son las unidades kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Este cuadrado, este 2 creo. Algo así. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿No? Listo. Entonces, Es dime, FY, ¿cómo? FY que es fuerza Fuerza en Y. vertical. Sí, fuerza vertical, fuerza en Y. Por lo que estamos mirando Ah, vale. como el peso, ¿cierto? Y vamos a ver ahora, ¿cierto? Eso es como una de las preguntas que hacen ahí. Ahora, deduciendo esto, ¿cuál era la fuerza normal? ¿Cierto? Porque me preguntan cuál era la fuerza normal. 9.8. No, La gravedad, ¿no? no.
Dice, ¿cuál es el peso de la caja y la fuerza normal que actúa sobre ella? ¿Cierto? 196 entonces. ¿Cómo? O sea, la fuerza normal no es la gravedad, es la que le está No, haciendo fuerzas. no. ¿Cuál era la fuerza normal? La que Acuérdense. empuja Sí, la masa en es X. ¿Cómo vaya? La que está en X, la que empuja, creo que es. No. ¿Lombana qué está diciendo? Que es lo de la masa, no se supone que ahí está. ¿Cómo me hago entender? ¿No será que ejerce la mesa? Serían los 196 newtons, ¿no? 196 newtons. Es la misma. ¿Listo? Bien allí. ¿Por qué? Acuérdense, acá voy a recrear acá rápidamente. Pongamos que esto es un carrito, ¿cierto? Un supercamión. Acuérdense que tenía una fuerza, ¿cierto? Una fuerza de fricción. Tenía abajo, hacia abajo tenía, esto también era como una fuerza que era la masa por la gravedad. En este caso, pues ya sabemos que esa fuerza, como no la vamos a llamar una fuerza, sino que vamos a llamarla, ¿cómo la vamos a llamar? La que va hacia abajo. ¿Gravedad? ¿Cómo? ¿Gravedad? No, Fuerza normal. no. El peso. Lo acabamos de ver acá. Lo que me empuja abajo es el peso, ¿sí? Que es la masa por la gravedad. Y hacia arriba tengo mi fuerza normal. Esto acuérdense, la n recta, normal, n curva, los newtons, ¿cierto? Y si digamos ustedes están ahí quietos en reposo, no están sentados ahí en la silla y ustedes no se mueven ni para arriba ni para abajo, le están ejerciendo un peso, ¿sí? Ese peso se halla con la masa multiplicada por la gravedad. Y también la silla o le están ejerciendo una fuerza normal que va contraria a ese peso. Y si ustedes no se mueven, ¿qué tiene que ser esa misma fuerza normal? Igual que el peso. ¿Listo? Entonces la fuerza normal, en este caso, porque me dice que la caja está en reposo, de la fuerza, bueno, acá, la fuerza normal también es igual a 196 newtons. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la caja no se está moviendo. Si la caja se moviera, tendría que tener como una aceleración o tendría que tener como algo más y ahí sí cambiaría todo esto. ¿Listo? Es eso, fuerza normal es la que le ejerce como para que usted se quede ahí quieto sin moverse. Si usted está ahí sentado, no se mueva para abajo, ni para arriba, ni para a un lado, ni nada. ¿Listo? Esa es la fuerza normal que es contraria como al peso en este caso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Para la otra pregunta, para la vez, solo tenemos que sacar el peso de la otra caja y sumarlos. Sí, algo así, sí. ¿Qué dice la B? Sí. Pero, bueno, entonces, aquí, Sí, ¿alguna solo. pregunta? La fuerza normal no sería negativa. Bueno. En este caso, Que va hacia arriba. sería la otra fuerza, o sea, el peso sería negativo. ¿Sí me hago entender por qué? Porque va hacia abajo, ¿cierto? Es la que usted le ejercen de arriba hacia abajo, que es como el peso de la fuerza hacia abajo, que es el peso, sería negativo, ¿sí? Y la fuerza normal sería positiva porque va hacia arriba. Pero, ¿qué pasa? Si yo sumo, acuérdense, espero que se me fue la paloma acá. La primera ley de Newton, creo que la primera, sí, no, mentiras, la tercera ley de Newton, ¿sí? Que decía una fuerza ejercida 1, 2 y fuerza ejercida 2, 1, ¿cierto? Que eran iguales, pero una negativa y la otra positiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que mirar que al sumar estas dos fuerzas, ¿cierto?
196 más 196 me tiene que llegar a 0. ¿Sí? Y entonces despejando quiere decir que una es positiva y la otra es negativa. Eso aplicando tercera ley de Newton. Eso es aplicando tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque una tiene que ser negativa o tiene que ser la contraria a la otra. ¿Sí? Por eso es que en este caso pues las trabajamos positivas, aplicando tercera ley de Newton. ¿Sí? ¿Por qué tercera ley de Newton? Porque me dice que una fuerza de 1 a 2 más una fuerza de 2 a 1 es igual a 0. ¿Cierto? Eso es combinado con lo que es la primera ley de Newton, que la suma de las fuerzas da 0. Entonces, si yo despejo la fuerza de 1 a 2, esto es igual a menos la fuerza de 2 a 1. ¿Sí? Si nos damos cuenta, es la contraria de esa. Por ende, el objeto, la partícula, ustedes, los seres humanos, no se mueven hacia arriba ni hacia abajo si no se le ejerce ninguna otra fuerza distinta. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos movemos hacia arriba es porque saltamos. Y al saltar ejercemos una fuerza aparte. ¿Sí? Más fuerza ejercemos. Por eso es que las trabajamos acá, las dos positivas. Ahora, ¿preguntas? No, señor. Bueno, listo. Ahora, vamos a ver el B. Esto voy a hacer otra vez acá la supermesa. Ustedes pueden, si quieren, haganla en la misma mesa ya. Voy a poner acá mi supermesa. Y acá tengo lo que es mi caja de 20 kilogramos, ¿cierto? Y me dice en el punto B, dice, una caja de 10 kilogramos se coloca encima de la caja de 20 kilogramos, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá una caja de 10 kilogramos, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el punto B. Dice, determine la fuerza normal que ejerce la mesa a la caja de 20 kilogramos, ¿cierto? Entonces, pues como nosotros sabemos, la fuerza normal es la que va hacia arriba, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto ejerce 98. la fuerza? ¿Cómo? Punto 8, ¿no? No. Entonces, acá. Vamos a verla. La normal también. La fuerza normal también la podemos ver, que es igual a la masa por la gravedad, ¿cierto? Y como esa nos dice primero que hallemos la fuerza normal de la mesa a la caja de 20 kilogramos, ¿cierto? ¿Y qué es esa fuerza? ¿Cuánto es esa fuerza? 196. No. ¿Por qué? Porque tengo algo más arriba. ¿Eso? Entonces, ya la fuerza normal va a ser igual a la masa. En este caso, la masa va a ser 30 kilogramos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la mesa está bien abajo y tengo encima de la mesa 20 kilogramos y 10 kilogramos encima de esa otra caja. ¿Cierto? Se suman esas dos masas y me resulta una única masa, que es la fuerza normal que ejerce. Y multiplicada, pues, por 9,8. Metros sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es? $294 newtons. 294 newtons. ¿Listo? Tengan en cuenta eso.
Esto, la mesa que ejerce fuerza, por eso dice, de la mesa a la caja de 20 kilogramos. Y lo otro es de que de la caja de 20 kilogramos a la caja de 10 kilogramos, ¿cierto? Entonces vengo, la normal es masa por gravedad, ¿cierto? Entonces la normal es igual ¿a qué? ¿A qué es igual esto? En este caso, cuánta es la normal de la caja de 20 a la caja de 10? Piénsenlo, Pues, buscan. ¿Cómo? primero hay que hallar el peso de la caja de 10, ¿no? No el peso, sino la masa. Y ya tengo la masa. ¿Por qué? Porque mira, acá me está diciendo es la masa. ¿Listo? Y no me están pidiendo lo que es el peso. Es por eso que ya tengo la masa. ¿Y cuál es la masa? Pues 10. Y lo multiplico por 9.8. Metros por segundo, perdón. Yes. Sí, acá. Entonces, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y pues la multiplicación me quedaría la normal, es igual a 98 newtons. Newtons. Exacto. Pues la fuerza normal que ejerce. Ojo, tengan en cuenta, ustedes tienen que dar la respuesta, ¿listo? Entonces, ¿cuál era la respuesta aquí en este caso? Entonces, que me preguntaban que cuál era el peso de la caja. Entonces, el peso de la caja son 196 newtons. ¿Cuál es la fuerza normal? La fuerza normal que se le ejerce es 196 newtons. Fin, acá, segundo punto. Entonces, la fuerza que se le perdón, la fuerza normal que se le ejerce la mesa a la caja de 20 kilogramos es de 294 newtons. ¿Listo? Van realizando las respuestas. Tienen que darme las respuestas en sí. Entonces, el problema dice así. ¿Listo? Pongan atención, ahí saquen todo lo que necesiten. Dice, una caja que pesa 77 newtons se encuentra sobre una mesa. Ahí está. Una soga atada a la caja corre verticalmente hacia arriba sobre una polea y un peso cuelga del otro extremo. ¿Listo? Esto es el peso acá. Este es el peso que cuelga. ¿Sí? Dice, determina la fuerza que la mesa ejerce sobre la caja si el peso que cuelga del otro extremo de la polea es de A, 30 newtons, B, 60 newtons y C, 90 newtons. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Vuelvo a repetirlo. Dice, una caja que pesa 77 newtons. Esto tenemos ahí, está sobre una mesa. Hay una soga verticalmente, una polea y hay un peso al otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Este peso, ¿cierto? Este peso va a variar su fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si el peso fuera de 30 newtons? ¿Cuánta fuerza le ejerce la mesa a la caja? ¿Listo? ¿Cómo? 47, ¿Y por qué 47? pues porque, pues yo no sé, yo lo hice así, o sea, el 77 que nos dio lo restamos con esa fuerza que es 30, ¿Sí? Bien. ¿sí? Es 47, bien. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros se le ejerce el otro peso de 30 newtons, ya sabemos que vale 77 newtons, tenemos las unidades en newtons al otro lado que son 30, ¿cierto? Y si nosotros le colgamos, o bueno, si el peso no tuviera, si no tuviera ningún peso, ¿cuánto ejerce la mesa a la caja?
¿Cero? ¿Cómo? 77. ¿Cero? No. Si no hubiera ningún peso, o sea, si no tuviera esta polea ni el otro peso al otro lado, pues de la mesa a la caja sería 77, ¿cierto? Que sería como la fuerza normal. Pero si al otro lado se le pone un peso de 30, entonces esa caja de 77 newtons que está ejerciendo, pues le va a subir como un poquito, no va a tener como menos fuerza apoyada, entonces le restamos eso, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si fuera de 60 newtons? El peso del otro lado. 17. Quedarían 17. Ajá, 17 newtons le ejercería la mesa a la caja. Y si fuera de 90, a ver. Menos No 13 está newtons. ejerciendo, no está O sea, ejerciendo fuerza. Vere, vere, ya. vere, vere. Luisa, ¿cómo? Menos 13. Menos 13 newtons. Bueno, ¿quién dice que menos 13 newtons? Yo. Sí, menos 13 newtons. ¿Bobailla también? ¿No? Pues yo diría que ya no ejerce ningún peso porque la caja se levantaría, ¿no? Exacto. Bien. Bermúdez también tenía ahí la misma idea, lo había escuchado. Sí. Si unos, o sea, si hay un peso más grande que la caja, que es 90 newtons, ¿cierto? La caja se levanta. ¿Y qué fuerza ejerce la mesa? Aquí no que en este caso no serviría como restar que menos 13, sino pues la mesa ya no ejerce nada, ¿sí? Ya no ejerce ninguna fuerza a la caja. Quiere decir que cuando el peso es de 90 newtons, el que cuelga al otro lado de la polea, entonces la mesa a esa caja ejerce 0 newtons, ¿sí? No ejerce fuerza. Esas son las tres respuestas. ¿Eso? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? Preguntas hasta acá sobre lo que es la parte del de las fuerzas. Lo que era la fuerza normal, ¿cierto? La que ejercía de algo hacia arriba, el peso, ¿cierto? Que también es como una fuerza. Ahora vamos a hablar lo que es la parte de la fuerza de fricción. ¿Listo? Fuerza de fricción. Ahí vamos a ver ahora. Para eso, pues, ¿quién se acuerda de las aceleraciones de la luz? ¿Sí? No, pues, ¿cuánto vale? ¿Cuánto equivale? Pero ¿qué cambiaba? ¿Cómo así? O sea, dependiendo Dependiendo del del medio, ¿no? el- Dependiendo del medio, exacto. ¿Sí? Dependiendo del medio por donde se transporte la luz, va cambiando su velocidad, ¿cierto? Dependiendo acá también, ¿sí? Dependiendo también acá, el medio es la fuerza de fricción. ¿Listo? Ahora, vamos a ver dos tipos de fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces ponen ahí fuerza de fricción. Permítame acá. Un cuerpo se desplaza. Un cuerpo se desplaza sobre una superficie. Un cuerpo se desplaza sobre una superficie. Un cuerpo se desplaza sobre una superficie. Sobre una superficie. O sobre otro cuerpo, coma, o sobre otro cuerpo. Se desplaza sobre una superficie. O sobre otro cuerpo, coma. Profe, ¿será que puedo volver a repetir, porfa? Claro que sí. Un cuerpo se desplaza sobre una superficie. Un cuerpo se desplaza sobre una superficie o sobre otro cuerpo. Coma. Experimenta una fuerza de sentido contrario
experimenta una fuerza de sentido contrario al de su movimiento. ¿Una fuerza qué, profe? Contrario, una fuerza de sentido contrario a su movimiento. Una fuerza de sentido contrario a su movimiento. ¿Eso? Punto aparte. Este fenómeno se debe a que las superficies no son totalmente lisas. Este fenómeno se debe a que las superficies no son totalmente lisas. Coma, sino que presentan. Profe, ¿me podría volver a dictar, por favor? Este fenómeno se debe a que no todas las superficies son lisas. Gracias. Coma, bueno, sino que presentan rugosidades que encajan entre sí. Eso que se encaja entre sí. Bueno, esta definición, lo que dice lo de las rugosidades, es algo así. Esto vamos a ponerlo acá. Entonces, vamos a hacer una mesa. Vamos a hacer otra mesa. Entonces, en este caso, voy a hacer, a ver, ¿qué le digo? Ah, bueno, pero la mesa no va a ser así. La mesa va a ser algo así. Inclinada. ¿Listo? Bueno. Una mesa inclinada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Voy a coger y voy a poner un borrador. Digamos que esto es un borrador. ¿Cierto? El borrador todavía no resbala. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el borrador no resbala. Porque no tiene como la fuerza para resbalarse. Sí. No tiene como el ¿No es peso. lisa? No es lisa, ¿sí? Porque la mesa no es lisa, por decirlo así, valga la redundancia. ¿Qué pasa? Entonces, dijo un profesor, si nosotros le hacemos zoom a esto, ¿cierto? Si le hacemos zoom, mucho zoom, hay unas rugosidades, ¿sí? De las que hablábamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Acá voy a coger y digamos, el borrador tiene algo así, ¿cierto? Supongamos que el borrador tiene unas rugosidades, algo así. Y la mesa también tiene unas rugosidades de ese mismo estilo, que es lo que nos dice la definición, que encajan, ¿cierto? Que encajan. ¿Qué pasa? Que esas dos rugosidades no deja que el borrador deslice. ¿Por qué? Porque están encajadas. El peso de lo que decía Paula era que no tenía la suficiente fuerza, ¿sí? O sea, no tiene la suficiente
perdón, el suficiente peso para resbalar, ¿cierto? Por esas rugosidades. Es que encajan y no tiene suficiente peso para que ese borrador resbale de esa mesa. ¿Listo? Es eso como la definición de la fuerza de fricción o rozamiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Listo. Si la mesa fuera lisa, el borrador tampoco, ¿qué? ¿Resbalaría? Sí, resbalaría, claro. Porque si ya no tendría esas rugosidades, sino el borrador que haría, seguiría. No tendría nada que lo frene. Pero, o sea, el borrador no estando liso, estando así arrugadito. También deslizaría. Por lo mismo, porque no tiene como Y si el otra. borrador fuera liso y la mesa no. También. ¿Sí? Los dos, por eso ¿En todo serio? lo que no tiene rugosidades eh, alcanza a deslizarse. ¿Sí? Es como una llave. ¿Sí? Ustedes han utilizado una llave esas de tornillos, ¿cierto? Entonces, Sí. esas llaves encajan, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ujú. Quedan estáticas y por eso se mueven. Si no tuviera, digamos, si la llave fuera curva y ustedes le dan así a la tuerca, ¿cierto? Le dan a la tuerca, pues la llave es lisa, pero la tuerca no se mueve, ¿cierto? Pasa lo mismo. Si una no tiene rugosidades y la otra sí, igual desliza. Eso más por lo que tiene, esto se llama un plano inclinado, ¿cierto? Está inclinado ahí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? Bueno, copien ahí las rugosidades, el super zoom. Y vamos a ver, o bueno, a partir de estas dos fuerzas de fricción, hay dos fuerzas más, ¿cierto? Eh, que se llaman, ponen ahí como subtítulo o algo ahí abajito, ¿listo? Coeficientes de fricción. Coeficientes de fricción. Coeficientes de fricción. Coeficientes de fricción. ¿Eso? Entonces, hay dos como fricciones a partir de eso. ¿Y cuáles son esas dos? ¿Cómo? ¿Cómo es el título? Coeficientes de fricción. Coeficientes de fricción. ¿Sí? Entonces, a partir de esas dos, tenemos dos fricciones más, ¿cierto? Una fricción estática y una fricción cinética, que se llama. ¿Eso? ¿Y cuál sería la fricción estática? ¿Cuál sería la fricción estática? Poner algo en una mesa, eso puede ser un ejemplo. Eh, Una mesa recta. Sí, igualmente no. Acá lo podemos ver también con el borrador. Esta es una fuerza estática, una fricción estática, perdón. Mamá tiene que ver lo que O sea, que no ejerce ninguna fuerza y ningún movimiento. Exacto, bien. No el objeto, la partícula, lo que tengamos encima sobre una superficie, no ejerce ninguna fuerza, ningún movimiento, sino está quietica y se mantienen en reposo. ¿Listo? Entonces, ponen ahí fuerza, perdón, fricción estática. O sea, aparte.
es la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento. Es la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento sobre un cuerpo en reposo. Es la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento sobre un cuerpo en reposo al que se aplica una fuerza. Sobre un cuerpo propio. En reposo al que se aplica una fuerza. Al que se aplica una fuerza. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál sería una fricción cinética? La que ejerce un movimiento cuando La- no hay como una base con, bueno, rugosa, se puede decir así. Pues sí, es de movimiento, sí. La fuerza cinética es cuando, bueno, nosotros todos los ejemplos que hemos visto, ignoramos esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza de rozamiento, cuando cuando un carro, cuando empujamos una caja, ¿cierto? Dice, supongamos que no hay fuerza de fricción o que la superficie es lisa, por lo mismo, porque eso va a disminuir la fuerza, ¿sí? Si digamos, si una fuerza, yo le ejerzo 20 newtons y hay una fuerza de fricción de 2 newtons, pues ¿cuánta fuerza ejercí? Solamente 18 newtons, ¿sí? Entonces, eso se ha ignorado hasta ahora, ¿sí? Entonces, ponen ahí como subtítulo, pues, fricción cinética. Cinética con C. Fricción cinética. Es una fuerza contraria. Es una fuerza contraria. Es una fuerza contraria que ocurre. Es una fuerza contraria que ocurre durante el movimiento. Es una fuerza contraria que ocurre durante el movimiento de deslizamiento. Profe, qué pena, ¿me puede repetir, por favor? Claro Me que estaba sí. yendo como el internet y se me trabó. Es una fuerza contraria. Es una fuerza contraria que ocurre durante el movimiento del deslizamiento. ¿Sí? ¿Sí fue así? Sí. El movimiento del deslizamiento. Punto. Punto aparte. Eso hay aparte, entonces. Estas dos fricciones varían. Estas dos fricciones varían. Estas dos fricciones varían. Estas dos fricciones varían. Como lo que es la velocidad de la luz, ¿cierto? Dependiendo del medio, es bueno, dependiendo del medio es la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces, también dependiendo del medio es la fricción.
¿sí? Dadas esas dos fricciones. Entonces vamos a realizar una tablita, perdón, una tablita de las fricciones. Listo, entonces vamos a ver acá. Listo, entonces también vamos a ver cuál está más completa. No voy a utilizar esta, no es tan larga. Entonces, acá va. Vamos a ver. Vamos a poner acá elemento. Son 3 columnas, de una vez les digo, 3 columnas. Una que va como el elemento y superficie. ¿Hacerlo todo? ¿Cómo? ¿Cómo, Fula? ¿Toca hacerlo todos? Ujú, sí. Acá está la fricción. Fricción. Fricción estática y fricción cinética. ¿Listo? Esas son las 3 columnas, ¿cierto? Y pues dependiendo el elemento y la superficie por donde se resbale, pues también depende lo que es la fricción. ¿Listo? Esta fricción, como sabemos, es una fuerza, ¿cierto? Y la fuerza está ¿en qué? En newtons. Entonces, copiémosla de acá. ¿Listo? Entonces, va hielo sobre hielo. Hielo sobre hielo. 0.1 y 0.03. Eso, cópienlas bien, por favor. Vidrio sobre vidrio. 0.9, 0.4. Madera sobre cuero. 0.4, 0.3. Madera sobre piedra. 0.7, 0.3. Madera sobre madera. 0.4, 0.3. Acero sobre acero. 74, 0.7.
acero sobre hielo, 0.03, 0.02. ¿Listo? Esa es una de las tablitas, como los principales materiales que se pueden tener para deslizarse, ¿cierto? Los diferentes materiales que están los objetos hechos.